Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Pues yo aquí muy contento de continuar con las clases de Historia de México 2. En esta ocasión vamos a tocar el tema del neoliberalismo. Bien, la primera cuestión es ¿qué es el neoliberalismo? Y dice, el neoliberalismo, también llamado nuevo liberalismo o liberalismo tecnocrático, es una corriente económica y política capitalista inspirada en las ideas del liberalismo clásico. Bien, el liberalismo clásico surge en el siglo XIX. Uno de sus teóricos más importantes fue Adam Smith, con su libro La riqueza de las naciones, que fue escrito más o menos en 1850 en Inglaterra. Y bueno, en este modelo que propone Adam Smith es de que el Estado no intervenga en la economía, que los empresarios tengan sus actividades económicas libres de la intervención del gobierno. Ese modelo pues se implementó en la mayoría de los países capitalistas y hasta el siglo XX, por ahí en 1929 para ser más exactos, pues el modelo clásico liberal da muestras de que no funciona por ahí algo y se viene la famosa depresión de 1929. ¿Cómo se solucionó esta crisis mundial del 29? Pues implementando otro modelo económico llamado modelo Estado benefactor o modelo keynesiano, y este consistió en que el Estado sí intervenía en la economía, regulaba algunas cosas, salarios, producción, etcétera. Y pues ese modelo funcionó más o menos de 1929 hasta 1970. El problema que tiene este Estado benefactor es que es muy caro. Se hace cargo de fomentar obras públicas, que bueno, esa es una obligación del Estado, pero también de rescatar empresas, de proveer de muchas cosas como salud, educación, etcétera. Y bueno, pues todo este modelo keynesiano se supone que es para evitar que haya crisis económicas, pero, repito, es bastante costoso. Entonces, por ahí, en estas décadas de 1970 y 80, varios teóricos economistas estaban ya proponiendo un modelo neoliberal, retomando algunas cosas del liberalismo clásico, pero obviamente con cierto control cada vez menor del Estado hacia algunas cosas. Traducción: se está tratando de recuperar nuevamente las formas del siglo XIX, pero con un control estatal, mínimo, pero control. Bien, ¿qué es lo que más o menos el neoliberalismo propone? Dice, apoya la liberación de la economía, busca el libre comercio entre países. Si sabemos, cada vez que un país extranjero introduce mercancías hacia nuestros países, bueno, se le cobra en la frontera un arancel, que es un impuesto, que hace que los productos extranjeros cuesten más caro. ¿Qué es el libre comercio? Pues que se quiten esos aranceles, que no haya esos impuestos de más y que haya libre comercio. También que propone el neoliberalismo la emergente y súper drástica reducción del gasto público. El gobierno no tiene por qué estarse dando lujos ni nada de cosas extravagantes. Se tiene que reducir lo más que se pueda el gasto del gobierno. Y la intervención del Estado mínima en favor de los empresarios. Aquí en estas imágenes pues vemos un poquito de cómo es el mundo hoy, marcas por todo el mundo sin fronteras, ¿verdad? Y pues muchas las ubicamos. Y por acá tenemos a Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, y Margaret Thatcher, primer ministro de Inglaterra, que en sus países, Londres y Nueva York, por aquí implementan algunas medidas neoliberales medio experimentales, se dan cuenta que funcionan, que recibieron mayores ingresos y bueno, este modelo que se aplicó en Estados Unidos y en Inglaterra se exporta a los países, sobre todo como México, que tienen una deuda externa en 1982 enorme. Primer presidente del neoliberalismo en México, Miguel de la Madrid Hurtado, 1982-1988. Miguel de la Madrid
tiene un problema enorme. Tiene que pagar una deuda externa que está altísima y por tanto se invierte poco en obras públicas en nuestro país. Esto lo vemos reflejado en este indicador del Producto Interno Bruto, que México llega a una irrisoria cifra del 0.1%. Traducción, nada. El gobierno durante Miguel de la Madrid no invirtió en nada. ¿Por qué? Pues porque el objetivo era pagar deuda externa. ¿Qué ocurre en los primeros meses de gobierno de Miguel de la Madrid? Se implementa un programa de inmediata reordenación económica, se reducen los gastos públicos, se trata de que la burocracia y el gobierno se vuelva honesto y eficiente, evitar la corrupción. Se hacen algunas reformas fiscales, que es se crea el ICR, que es el impuesto sobre la renta, y se aumenta el IVA del 10 al 15%. Yo sé que a lo mejor ustedes van a decir, ay, profe, sí he escuchado alguna vez de eso, pero no sé de qué se trata, pero yo sé que sus papis probablemente sí saben de esto, que es agregar un costo extra a las ganancias que uno obtiene. Bien, se comienza a adelgazar el Estado privatizando empresas públicas. Más adelante vamos a ver por ahí una estadística. Bien, como si fuera poco, en México, justamente cuando se estaba implementando el modelo neoliberal, ocurre uno de los peores desastres en la historia de nuestro país. Un sismo de 8.1 sacude la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985, y no sé si me capten, es justamente en el momento en el que menos dinero estás invirtiendo cuando ocurre este desastre. Afortunadamente la población civil se unió con las instituciones del gobierno para pues rescatar gente, sumado también a ayuda internacional. Bien, en lo político, el PAN empieza a ganar sus primeras alcaldías. Le costó mucho trabajo a este partido político irle quitando espacios mínimos al PRI. Y bueno, debido a la reducción de gastos empieza a haber manifestaciones sociales, ¿verdad? Huelgas, etcétera. Bien, dentro del PRI hay una corriente que también se va originando, que es una corriente de izquierda dirigida por el hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que bueno, pues en estos momentos siente que es justo que se le retribuya algo y pues quiere ser candidato a la presidencia para la elección de 1988. Pero pues vamos a ver que el PRI en ese entonces se inclina por Carlos Salinas de Gortari, un tecnócrata. ¿Y que es un tecnócrata así rápido? Es una persona que estudia economía en las universidades extranjeras, sobre todo Carlos Salinas en Harvard, donde obtiene un doctorado en economía política. Y bueno, pues estos niños prodigio en términos de economía vienen a México, ocupan cargos públicos y bueno, entra en el gobierno. Entonces el PRI se inclina más por el economista, que es Salinas de Gortari, que por el hijo del general Cárdenas. Bien, durante el sexenio de Salinas de Gortari, el Producto Interno Bruto sube a 3.6, traducción, se empieza a hacer más obras, y esto se debe a este programa de solidaridad que voy a ver en unos momentos. Bien, ¿qué es lo que ocurre en el proceso electoral de Salinas de Gortari? Pues aquí ya se están empezando a ver algunos indicios de la debilitamiento del PRI. Las elecciones, el PRI ya no obtiene esa mayoría aplastante del 100%, ya empezamos a ver que obtiene el 50%, traducción, la mitad de la gente está ya votando por el PRI. Cuauhtémoc Cárdenas obtiene el 31% y Manuel Cloutier del PAN el 17%. Estas elecciones polémicas del 88 son muy curiosas. Cuauhtémoc Cárdenas crea un partido opuesto al PRI, lo que hoy es el PRD, y Cuauhtémoc Cárdenas al principio del conteo va ganando.
va ganando en las elecciones. Por ahí las computadoras de esa época del 88 truenan, incluso se va la luz, bla bla bla. Cuando restauran todo el sistema, pues resulta que las computadoras ya están empezando a marcar que Salinas de Gortari pues tiene el 50% de votos, ¿no? Entonces esto fue una súper polémica en los métodos del PRI, pues para que sus candidatos obtuvieran el poder. Durante la administración de Salinas de Gortari se crea la famosa CNDH, que está por el rescate de los derechos humanos. También se sientan las bases del IFE, hoy INE, y pues esta institución, el objetivo es que empezara a hacer las elecciones en nuestro país para pues evitar estas situaciones. Hay una reforma dentro del mismo PRI donde empiezan a pelear como ellos mismos se autonombraban, los dinosaurios del PRI, la gente muy vieja en el PRI, contra una corriente nueva que empieza a surgir dentro del PRI para pues renovar, hacer que la gente pues volviera a creer en ellos, ¿verdad? Y este 50% te está hablando de una cierta duda. Se crean también partidos de oposición muy fuertes en México, el PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, y el Partido Acción Nacional, que aunque llevaba ya tiempo, en estos momentos empieza a obtener más aprobación, sobre todo de las clases medias, porque originalmente era un partido simplemente de clases altas. Surge el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Salinas de Gortari hace una cosa impresionante, renegocia la deuda externa. Era imposible estar continuando esos ritmos como en la época de Miguel de la Madrid. Y bueno, pues esto genera que haya un cierto colchoncito económico en México. Por eso el Producto Interno Bruto sube. ¿Qué más? Salinas de Gortari convence a Estados Unidos, a Canadá, pues de que ya estamos entrando acá a la élite de países primermundistas y bueno, pues que podemos tener un tratado de libre comercio como lo establecen los parámetros del neoliberalismo. Salinas de Gortari lo que hace es que reprivatiza los bancos en México. Esto va a generar un problema en un futuro, pero recordemos que José López Portillo en 1982, para evitar que la gente sacara el dinero, nacionaliza los bancos y bueno, con Salinas de Gortari se vuelven a abrir. Bien, esto de adelgazar al Estado, con Salinas de Gortari llega a su máximo esplendor. Por ahí a un empresario de origen libanés llamado Carlos Slim se le vende esta empresa que aparentemente estaba en crisis, Telmex, y bueno, es tal vez uno de los casos más sonados. Por aquí está una estadística de 1,155 empresas que el gobierno controlaba, se redujeron solamente a 213. En cuanto a la cuestión agraria, se termina el reparto agrario, es decir, aquí ya ningún campesino, si no alcanzó tierra, pues ni modo, se terminó. Y se crea un fondo llamado Procampo para financiar actividades agropecuarias. Bien, se crea un programa también de asistencia social, solidaridad, en razón de que como ya con el neoliberalismo ya no hay apoyos tan abiertos hacia la población, pero sin embargo sigue habiendo sectores de la población mexicana que pues por ahí se nos están muriendo de hambre, y lo que ocurre es que se crea el programa Solidaridad, que trata de atender las necesidades de la gente más inmediata e involucra a la sociedad a que participe en la construcción de obras. En 1993 hay una reforma monetaria para agilizar los trámites financieros y es quitarle 3 ceros al peso. Y bueno, en 1994, justamente cuando iba a iniciar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, es decir, cuando se activaba, ese mismo día en Chiapas, un ejército de indígenas llamado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, dirigido por el comandante Marcos, se levanta en armas contra el gobierno mexicano. Bien, jóvenes, pues hasta aquí dejo este tema. El tema de Salinas de Gortari es muy amplio y bueno, en la siguiente clase vemos lo que es Zedillo y la transición hacia los gobiernos panistas. Les agradezco, buen día.